Siempre intento invertir en sitios donde yo pueda aportar también valor a la compañía, no solo la parte de inversión. El fracaso no existe, sino que es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de éxito. Hay un estudio de Sports Illustrated en Estados Unidos que decía que el 60% de los jugadores de la NBA al cabo de 5 años estaban arruinados, que es muchísimo. Y no es porque ganaran poco, es porque no habían hecho una buena planificación. Bienvenido a The Venture Studio, el espacio donde conectamos emprendedores con inversores. Impulsado por más de 150 Venture Capital y Business Angel, organizamos foros de inversión gratuitos, ofrecemos formaciones semanales y ahora, a través de este podcast, exploramos las historias, estrategias y consejos de los inversores referentes en España. Descubre más en theventurestudio.es y prepárate para conocer de cerca el mundo de la inversión en startups. Muy buenas a todos. Hoy tenemos un invitado especial, a un deportista y a día de hoy empresario que ha jugado al Barça, como a mí me gusta, ya que estabas en Barcelona. Yo soy muy culé y en la parte del básquet, ¿no? Del baloncesto, que lo denominamos aquí, ha cumplido unos récords a nivel nacional, siendo el jugador que más joven ha debutado en la ACB, o uno de los más jóvenes, y también en la selección española. Ha pasado por el Barcelona, por el Panathinaikos, por la Liga de Grecia, y por una lesión tuvo que cambiar el rumbo de deportista a empresario, pero seguramente ya empezabas antes de llevar a cabo algún negocio o invertir, que tenemos muchas cosas que comentar. Así empecemos. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. La verdad es que muy contento de estar aquí. ¿A ti qué te gusta más denominarte? ¿Como deportista, empresario? ¿Qué dirías que refleja mejor tu imagen? Bueno, no sé, yo diría que los deportistas de élite al final tenemos como dos vidas. La vida de deportista que dura hasta los 34, 35 años y la vida real que es cuando te retiras. Entonces, soy las dos cosas, lo que pasa que la de deportista ya ha pasado, es como si hubiera sido una película. Porque claro, yo empecé en el Barça, pero luego fui al Juventud, luego volví otra vez al Barça, luego Panathinaikos, o sea, todo va muy acelerado, hacemos muchas cosas en periodos muy concentrados y ahora, pues bueno, sí, puedo decir que soy empresario y bueno, disfruto mucho también de lo que hago ahora. Y esto que jugaste en estos equipos a finales de los 90, principios de los 2000, ¿ha cambiado mucho hasta entonces el básquet a nivel de afición, entre otros? Sí, ha cambiado mucho, igual que todo el deporte en general. Vale. La verdad es que yo fiché por el Barça a los 12 años y pedí autógrafos a los jugadores, pero sin darme cuenta, a los 15 ya me convocaron para hacer la pretemporada con el primer equipo. Y a los 16 pasé de pedir autógrafos a estar entrenando con ellos. Y fue una carrera, pues sí, desde mediados de los 80 hasta el 2002 que me retiré. Bueno, pues la verdad es que es muy bonito y es muy intenso y bueno, lo disfruté muchísimo de esa época. También cuando te retiras fue al final por una lesión de rodilla, pero ya tenía muy claro que durante mi carrera ya me había preparado mentalmente, sabiendo que la carrera del deportista dura muy poco y que en realidad todo lo que puedes aprovechar como deportista, si te vas formando y con los contactos que tienes, cuando te retiras empieza un mundo apasionante, ¿no? Que es el que estoy viviendo ahora. Claro, ¿cómo es eso de ser tan joven, 12, 16 años, y de repente ves que todo el mundo te habla de ti, Mm. apareces en los diarios? ¿Cómo es este shock a nivel personal? Bueno, la verdad es que la experiencia personal que tengo es que primero aprendes a madurar mucho más rápido, después es muy importante el entorno que tengas, sobre todo el entorno familiar, el entorno de tus amistades, porque claro, en la época que todo el mundo pues se lo pasa bien y disfruta, nosotros estamos todo el día entrenando y viajando, entonces es muy diferente. Aparte, tienes que acabar los estudios, por lo tanto es doble esfuerzo en una época que no existía internet, por lo tanto no es... Acabaste los estudios. Sí, 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 ¿Qué acabé. estudiaste? Bueno, en realidad no pude acabar la carrera porque yo quería hacer informática, pero al final hice empresariales, pero bueno, sí que es verdad que me fui formando en temas de programación. Mientras iba entrenando antes de los entrenos, pues iba a clases de programación y de computación. Y después, al retirarme, también hice un MBA, un Executive MBA, que lo hice con La Salle y en colaboración también con la Cruyff Academics y después con las prácticas en San Francisco también. Y bueno, también me formé en temas financieros, en el Centro de Estudios Financieros.
Pero bueno, lo importante para mí es que mientras jugaba, pues viajaba siempre con un ordenador. Era una época que el ordenador personal pues pesaba 5 kilos. Era un Epson de pantalla monocroma. Cuando... Eras el único del equipo que Sí, era lo viajaba con el único, era ordenador. lo único. Todos iban con la Game Boy, la primera versión, y yo ya iba con el ordenador grande porque mis inquietudes desde pequeño siempre me había gustado mucho la tecnología. Y era cuando hubo el boom aquí en España de que empezaron a llegar los primeros ordenadores personales, que no existían. Y bueno, yo empecé a programar con un cacharro que se llamaba Sinclair Spectrum de 48K y allí empecé a programar en BASIC. Y en vez de ver solo la parte de los videojuegos, pues me gustó mucho la parte de empezar a crear hojas de cálculo. ¿Esto lo hacías por pasión o quizás tenías el miedo de me voy a retirar en un futuro, qué es lo que voy a hacer? No, lo hacía por pasión. Yo lo que vi es siendo jugador, está muy bien, pero ¿para qué puede servir la tecnología en mi carrera, ¿no? Entonces, al principio empecé a programar estadísticas, porque tampoco teníamos acceso a estadísticas, se apuntaba todo en papel y en boli. Empecé a hacer gráficas de las estadísticas, momentos... ¿Estadísticas tuyas o...? Claro, yo cogía estadísticas de rendimiento mío y del equipo y hacía unas gráficas y veía, pues bueno, cómo evolucionaba la temporada, si en algún momento estaba más alto o más bajo, pues cosas que nadie hacía Y en a ese día de hoy momento. el deporte se basa en datos también. Claro, en Y esa se época toman no, muchas decisiones. había muy pocos datos. Luego es cuando ya empecé a construirme un financial planning, de planificación financiera, decir, bueno, si gano tanto y gasto tanto, pues ¿cómo puedo ahorrar? ¿En qué puedo invertir? En aquella época, al principio empecé a programar en BASIC, las hojas de cálculo, luego salió un programa que se llamaba Lotus 123, que ya no existe porque no existían las Excels. Luego ya vinieron las hojas de cálculo que conocemos todos, las Excel, y ya empecé a programar también estas hojas, Te ¿no? apasionaba y te obsesionaba a la vez el querer mejorar como deportista, Sí. jugador de baloncesto y tus compañeros que comentaban al respecto. Bueno, muchas veces preguntaban qué hacía con el ordenador. Claro, me veían... Es que hablamos de principios de los 90, o sea, hace muchísimo, ¿no? A mí me gustaban mucho películas de ciencia ficción que decías, hostia, pero esto es verdad, esto existe, no existe, eso se puede hacer. Y yo intentaba pues anticiparme a ese tiempo. Por ejemplo, pues poniendo sintetizadores de voz en los ordenadores. Hoy el ordenador que tenía en casa lo montaba yo mismo. O sea, ¿Alguno de los desmontaba. datos que recuerdes que estudiaste de ti mismo y te sirvió para mejorar o saber cómo quizás prevenir una lesión o algo al respecto? Bueno, yo creo que hay un paralelismo entre el deporte y las ganas de aprender y de curiosidad, que es que como jugador siempre intentaba hacer cosas nuevas, igual que en mi vida personal, ¿no? Pues si en aquella época un pívot, un jugador alto, normalmente ponía bloqueos, cogía rebotes y hacía menos puntos, pues a mí me gustaba pues driblar, hacer muchos más movimientos, lo que es un jugador moderno de ahora, pues que antes estábamos como más delimitados en nuestra posición y todo esto entraba dentro del mundo de la creatividad, que podías aplicar a tu deporte, que era el básquet, o a tu pasión, que en aquel momento pues era la tecnología. ¿Y estos datos los tienes a día de hoy ahí puestos en un Excel o en un sitio o qué has hecho con Sí, esta bueno, información? algunas cosas sí que tengo guardadas, todo no, porque, claro, yo qué sé, habré tenido 20 ordenadores por lo menos o más, ¿no? Algunos los guardo porque son reliquias y creo que son más de los antiguos. Y supongo que el disco duro no debe funcionar bien, pero ahí están los datos, ¿no? No lo he vuelto a mirar. Pero sí que como he viajado mucho también, sí que me acuerdo que en los Juegos Olímpicos de Seúl, antes de empezar los Juegos, hicimos una gira por China y por Japón. Y en Japón compré ordenadores que aquí en Europa no existían aún. O sea, que eran unos ordenadores, creo que eran Sony, que se conectaban o sea, tenían como un dock que se conectaban al dock. Luego fui de los primeros en España también en tener un Apple Newton, que no sé si sabes lo que es, pero no existían las PDAs ni las pantallas táctiles. Y Apple se anticipó a su tiempo sacando ese artilugio que la gente decía, qué tontería, un ordenador que no tiene teclado. Y era en blanco y negro, tenía un puntero. Y decía, hostia, y es un fax también. Y dices, sí, pero es un fax, qué tontería que no tenga papel, ¿no? Digo, ¿para qué quieres el papel si quedaba la imagen dentro, ¿no? Salió demasiado pronto y por eso no triunfó, pero también es una reliquia importante. Hoy en día por eBay se encuentran y valen una pasta.
Ya cuando bien comentabas, tus compañeros estaban de viaje en el avión, tú estabas con el ordenador pensando en qué será lo siguiente, qué saldrá y qué podrás desarrollar, porque pocos jugadores emprenden, o mejor dicho, invierten su propio capital mientras están en su carrera deportiva, o no lo hacen, el hecho de invertir en un sitio. Bueno, yo creo que a día de hoy es diferente porque hay mucha más formación, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es que en el mundo profesional, en mi entorno, cuando jugaba y en los entornos actuales también, pues un jugador pues tiene su abogado, su asesor financiero, su asesor fiscal, su médico personal, su psicólogo, tiene todo este entorno de confianza y ellos muchas veces delegan en los profesionales su gestión patrimonial. Y yo siempre digo que cuanto más conocimiento tengas tú mismo, más control tendrás de todo esto. Entonces, que yo tuviera también a mi lado pues mi abogado, mi manager, mi asesor financiero, no quería decir que yo no quisiera saber también. Y es lo que a mí me gustaba, ¿no? Poder tener la libertad de tomar decisiones en las inversiones. Y eso es lo que Muchos lo hacía. externalizan para centrarse en el deporte Todos, y tú tenías la curiosidad. A mí me todos, pasó. por todos porque primero, y hoy en día es diferente porque en mi época entrenábamos cada día mañana y tarde, por lo mínimo 3 horas y 3 horas, y solo teníamos tiempo de comer, dormir y entrenar. Hoy en día, creo que por ley también, los jugadores de básquet, al menos profesionales, entrenan una vez al día, no dos. Por lo tanto, tienen más tiempo de descanso y de formarse a lo mejor, y lógicamente también alargan mucho sus carreras deportivas, porque en nuestra época, claro, tanto volumen de carga, tantos viajes y partidos y entrenos, pues durabas menos como jugador y tenías más lesiones. Hoy en día dicen, es que jugamos más partidos. Sí, pero también tienes mucho más descanso y los entrenos son mucho más científicos y mejor, ¿no? Claro. Y a nivel de masa salarial, entonces, en el baloncesto, era igual que ahora. El básquet no había pegado tanto aquí en España como en Estados Unidos. No, yo creo Como, que nosotros tuvimos la suerte de vivir el gran boom del básquet en Europa, en España particularmente y en Europa. Y ese boom fue cuando de golpe se empezaron a pagar salarios muy altos y también en una época que no es lo que, si ahora lógicamente se gana muchísimo más, pero también todo es muchísimo más caro. Por lo tanto, lo que antes te podías comprar una casa o un local con tu salario, pues podías, y ahora pues a lo mejor con un jugador que gane muchísimo, a lo mejor solo, no sé, un jugador que gane 2 millones, pues se podrá comprar a lo mejor supermansiones, no se podrá comprar. pero cuando te retirabas ya podías vivir de lo que habías generado No todos, no No todos. todos. Los que estábamos a lo mejor en equipos más grandes o habíamos competido en equipos más potentes económicamente, si te sabías planificar bien, sí. Pero este es otro de los problemas. He conocido muchísimos futbolistas o jugadores de básquet o tenistas o motoristas, por ejemplo, que ganando muchísimo y pues se han acabado arruinando. Pero yo no lo digo, esto hay un estudio de Sports Illustrated en Estados Unidos que decía que el 60% de los jugadores de la NBA al cabo de 5 años estaban arruinados, que es muchísimo. Y no es porque ganaran poco, es porque no habían hecho una buena planificación. Porque cuando tú estás en la élite y ganas mucho, pues tienes los grifos abiertos y si no lo calculas bien, pues vas gastando y el nivel de vida lo coges muy alto y luego te retiras, se cierra el grifo de golpe y ¿qué haces, no? Esto es muy Este dato importante. también está en la lotería, de personas que han ganado la lotería y después han También, fracasado a nivel financiero. sí. ¿Cuál ha sido el mayor derroche? ¿Qué es lo que veías de tus compañeros que llevaban a cabo a nivel operativo? Bueno, yo diría que en básquet es un poco diferente que a lo mejor en fútbol, pero bueno, no es que viera súper grandes derroches, pero yo qué sé. Yo era más de decir, por ejemplo, si gano 10 y con 3 puedo vivir bien, los otros 7 como si no existieran. Y yo era más de hacer inversiones pues, en parcelas, en pisos, en locales, o sea, en inmuebles inicialmente, y luego también en mercados financieros. Y a lo mejor a otros pues les gustaba más tener más coches. O, bueno, yo creo que no era. En los clubes donde he estado tampoco había visto grandes despilfarros. En el Panathinaikos, por ejemplo, que habían jugadores como John Salley, que habían venido de la NBA, o Byron Scott, o Dino Radja, jugadores también de este nivel, que supongo que a lo mejor en sus países pues habían tenido otros tipos de gastos, ¿no? Pero particularmente tampoco vi nadie que se volviera loco.
como sí que se veía desde fuera jugadores de fútbol a lo mejor. ¿Y estas primeras inversiones que empiezas a hacer, aprendes por tu cuenta o lo delegas a tu equipo o de forma conjunta? ¿Cómo era esto? Las primeras inversiones eran inmobiliarias porque, claro, era algo palpable. Piensa que en aquella época los tipos de interés estaban al 14% más o menos. O sea, mucha gente que hacía, pues ponía el dinero en un plazo fijo al 14% o al 15% y calculabas que podías vivir de renta. También es verdad que si pedías un crédito te costaba un 15% de intereses, ¿no? Entonces, tampoco había mucho la cultura del apalancamiento, porque un jugador decía, bueno, si yo tengo el dinero, ¿para qué tengo que pedir un crédito? Tampoco se veía como una forma, digamos, de poder sacar rendimiento al efectivo y poder pagar a crédito, ¿no? Pero yo creo que lo importante en aquella época para mí, invertía yo en inmuebles con un equipo que tenía, bueno, unas personas que me ayudaban sobre todo a escoger muy bien, e intentar escoger en sitios que se viera que iban a tener crecimiento y luego sobre todo tener la cabeza bien puesta y no volverme loco con determinadas cosas, porque tú piensas que la parte fiscal es súper importante y nosotros llegamos a pagar hasta el 56% de lo que ganábamos. Y eso es muy importante, porque es más de la mitad de tu salario se van impuestos, ¿no? Y si no haces muy bien las inversiones, pues al final no ganas tanto. Después hablaremos de tu movida o de tu experiencia en Andorra, a ver si eso tiene algo que ver. Pero ya No, no tiene nada que ver, pero ya te lo explicaré luego. ¿Y algún deportista que conozcas o sepas que está de forma activa gestionando su patrimonio y lo hace muy bien, que se te va en la cabeza a día de hoy? Mm, Es que las referencias que puedo tener desde fuera, por ejemplo, jugadores que invierten bastante bien, son más que nada americanos, porque tienen mucho la cultura de la inversión. O sea, ellos pueden ser los mejores jugadores de la NBA como jugador, pero tienen también ganas de ser los mejores empresarios. Y Stephen Curry, por ejemplo, invierte muy bien en tecnológicas, Shaquille O'Neal ha invertido muy bien. Para mí, un jugador que era uno de mis ídolos era Magic Johnson, que también tiene un patrimonio. Un billonario, podemos decir, con Claro, miles de claro. millones de euros, con el Sí, apoyo de su madre también, sí, que es claro, una referencia. pero son gente, por ejemplo, a Magic le conocí cuando vino aquí a Barcelona y cuando me hablaba de que él era un hombre de negocios, siempre lo vinculaba al final a un hecho positivo, que era dentro de que él había tenido SIDA, ¿no? Tenía la enfermedad, siempre participaba en cualquier empresa que un porcentaje de los beneficios fuera una investigación. Por lo tanto, él tenía muy claro que solo estaría unido a compañías que hicieran algo también por la sociedad. Y como él era una persona también muy popular, pues ayudó mucho a que estas Y ya empresas veías que en crecieran. Estados Unidos tenía una percepción diferente, ¿no? Al venture Totalmente. capital. Sí, sí, muy, muy diferente. Aquí en Europa hay el caso de un jugador francés de fútbol, ¿cómo se llama? Que jugó en Inglaterra, que es uno de los empresarios más importantes de Europa ahora mismo, que tiene tiene una empresa de de farma, biotecnología, creo. Jugador actual. Flamini, creo que es. Sí, sí. Vale, puede Bueno, ser, sí. se retiró hace poco, pero es un poco un referente también de cómo un deportista, pues con buenos contactos y con ganas de aprender y siempre de mejorar y de estudiar, si se relaciona bien, pues puede también llegar a ser un empresario de éxito, ganando muchísimo más así que como jugador. Porque tú más o menos, ¿qué porcentaje de lo que generabas invertías en activos financieros cuando El estabas jugando? 60% más o menos, 60%. sí. ¿Y en qué Quitado los activos? impuestos ya, ¿eh? Porque claro, lo importante primero era, tenía que tener en mi equipo pues un asesor fiscal, lógicamente, que aún conservo el mismo, pero era la persona que decía, mira, pues ganas tanto, tanto en impuestos, pues te queda esto y con esto ¿qué haces? Pues o lo podías dejar en el banco o intentar diversificar y hacer inversiones. Y mi mentalidad siempre fue hacer mucha diversificación. También gracias también a los valores del deporte y de todo el aprendizaje que tuve, entré en el mundo, en el sector de la banca privada al retirarme, a los 2 años de retirarme. Y ahí es cuando también, aparte de lo que me había formado, adquirí mucha experiencia también como inversor. Vamos a hablar de ese punto porque
con suerte y también desgracia a la vez, llega el momento en el que tienes una lesión. Si no recuerdo mal, estabas en negociaciones con patrocinadores, que ahora nos contarás, pero a la vez tú ya te habías preparado para dar este salto, ya sabías que te apasionaba o al menos tenías un inciso de que la parte financiera y tecnológica era algo que podría irte para muchos años más. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vives? Bueno, a ver, yo la lesión que tuve en la rodilla fue durante un partido, bueno, antes de empezar un partido de Cataluña contra Croacia, justamente en el Sant Jordi, que yo era el capitán de la selección, que estaba Pau Gasol, que era muy joven, y Marc Gasol y Navarro, que eran jugadores muy jóvenes. Yo ya era veterano, pero iba a fichar por un equipo italiano. Tenía ya casi hecho para un lado el precontrato y noté un crack en la rodilla y ya cuando me operaron ya supe que no iba a jugar más porque era una lesión muy grave, porque me había roto todo el cartílago de la base de la tibia y me rompí los meniscos, bueno. Y al final dije, bueno, ahora tengo algo que nunca en mi vida he tenido, que es tiempo. Y ¿A digo, qué edad fue eso? eso, 35 recién hechos. ¿Y cómo te lo tomas en aquel momento de la noticia? ¿Cómo está? Es que fui como muy realista, porque ya cuando noté el crack, en ese momento lo supe ya, que no jugaría más. Incluso el equipo italiano donde iba a fichar me dijeron de intentar rehabilitarme, de hacer toda la operación y la recuperación allí, pero los médicos ya me decían que sería muy complicado, porque sin cartílagos ni menisco, digamos que cada vez que hiciera un salto tocaba hueso con hueso, era imposible, ¿no? Posteriormente también me volvieron a operar de la rodilla para poder tener mejor calidad de vida y tal, ¿no? Pero yo ya lo supe que... Y entonces cuando dije, hostia, ¿qué tengo ahora? ¿Tengo tiempo? Pues voy a aprovecharlo. Y entonces, bueno, pasas de tener una vida totalmente que solo es entrenar y jugar y viajar y levantarte pronto para ir y cuidarte muchísimo, la alimentación, el descanso, los entrenos, a tener otro tipo de vida que, bueno, que es nueva para ti. Entonces, Pudiste estar desde los 16 que debutaste hasta los 35, que te habrás encontrado con compañeros que se han lesionado a lo largo de la carrera, y he tenido que dejarlo antes. Supongo que la parte de un psicólogo o de un profesional que os ayude en esta parte de ánimos, ética, juega un papel importante. sí, Que no solo pero es salud, también cabeza. ahora sí, ahora en mi época ni psicólogos ni historias, o sea, nada, nada, ahora ha cambiado totalmente. Ya sabes que se habla mucho. ¿Tú qué hacías para poder estar bien contigo mismo? Yo, yo creo que te apoyas mucho en tu familia, en mi mujer, en mis hijos, porque yo, claro, todo va muy rápido. Yo me casé joven, tuve hijos muy joven, nos fuimos a Grecia con los niños pequeños, todo esto, todo el entorno familiar cercano te ayuda mucho en todo esto, pero al final yo creo que era una persona muy optimista, de una mentalidad. El básquet también me hizo muy fuerte mentalmente. Por lo tanto, el ser optimista te ayuda mucho porque no ves las cosas en negativo, sino en positivo. Y si yo tenía mucho tiempo para hacer cosas y había tenido una suerte de tener una carrera larga, ¿cómo podía utilizar todo lo que había hecho durante mi carrera, los contactos y todo para el futuro? Entonces, es como si yo hubiera hecho un auto-coaching conmigo mismo, ¿no? Hoy en día, pues hay muchas ayudas. Claro, en mi época también habían depresiones de los deportistas, pero en aquella época te decían que si uno no era fuerte mentalmente, es que era blando mentalmente y mira, si tenía una depresión fuera, una patada y otros. Era otra época, ahora es diferente, hay Ahora muchas más ya se ha ayudas. normalizado, Sí, deportistas como Andrés Iniesta. esto es muy bueno porque tiene toda la lógica, ¿no? Pero también es verdad que en nuestra época, pues yo creo que éramos más fuertes mentalmente en este sentido, porque era supervivencia y era casi selección natural, ¿no? Quien no era muy fuerte mentalmente, pues estaba fuera, aunque tuviera muchísimo talento. Afortunadamente esto ha cambiado. Sí. Y desde entonces que te lesionas y das este paso, ¿cuánto tiempo pasa de por medio? Ujú. Que sufres la lesión hasta que das el paso a emprender. Mira, fue muy curioso todo porque yo me lesiono en el 2002. Del año 99 al 2002 hubo el pinchazo de la burbuja tecnológica de las .com. Yo tenía unas inversiones que había hecho que me pillaron el pinchazo gordo, digamos, y perdí casi el 40% de... ¿Dónde habías invertido? Bueno, eran en fondos de inversión que invertían en tecnológicas, sobre todo americanas y europeas.
empresas de tecnología. No era una en concreto, sino que eran muchas. Y luego eran productos financieros que se hacían antes, pues que a lo mejor decían, fíjate, decían que era un producto conservador que invertía 50% en renta fija y 50% en renta variable. Y del 99 al 2002 cayeron 3 años de caídas de las bolsas, pero la renta fija también cayó. Entonces iban cogiendo la parte de renta fija para mantener el porcentaje 50-50, pues cogían de la renta fija y para mantener el 50% en renta variable lo iban reinvirtiendo en acciones, ¿no? Entonces todo iba cayendo y al final, por culpa de esto, pues es cuando decidí hacer un máster en el Centro de Estudios Financieros, sobre todo sobre renta variable y análisis financiero, para intentar aprender y comprender qué había pasado y cómo poder recuperar yo mismo mis ahorros. Llegas en esos años de una lesión, a la vez Coincide esto, sí, sí, que un 60% de tu patrimonio se desmorona, 40. 40%, ¿eso cómo te lo tomas? Ya... Bueno, primero aprendí mucho a muchas cosas, ¿no? Una es que, o sea, lo que vi es que el valor de las acciones había bajado un 40%, ¿vale? En realidad, no es que lo pierdas, es que vale menos, ¿no? Pero lo que sí que hice es negociar estuve casi un año y pico estudiando para ir a negociar con los analistas del banco, intentar darle la vuelta a esto. Y es verdad que tuve acierto o la suerte de que se pudo reconducir todo y a raíz de esto que hice bien, que venía de una desgracia, me fichó un banco para que les ayudara a asesorar a otros deportistas y artistas, o sea, gente que gana mucho dinero en periodos muy cortos o gente que gana dinero en periodos irregulares como los artistas, los actores, actrices y todo, ¿no? Y fiché por... ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Pues bueno, sobre todo analizar las empresas. Vi que había pasado lo de las Torres Gemelas y la guerra de Afganistán. Y me especialicé mucho en inversiones en materias primas porque habían muchas compañías que estaban produciendo al 100% y había mucha demanda y poca oferta. Y me especialicé sobre todo en materias primas y unos hedge funds, que digo, igual fue casualidad, pero bueno, me empezó a ir bastante bien y hice una apuesta pues arriesgada porque era de alto riesgo y en este sentido me salió bien la jugada, pude recuperar bastante y sobre todo pude yo tomar el control, o sea, no decirle al banco qué hago y que ¿Era el ellos me mismo dijeran. banco el que tenían como cliente a Ferran o tú mismo Era, llegaste a ellos? era un banco que después este banco fue absorbido por uno más grande que era UBS, que es un Endebank Suisse, que además fue la época también que entraron en España y a raíz de eso crearon una unidad especializada de Sports and Entertainment en Suiza y es cuando empecé, digamos, a trabajar con el banco suizo y aparte estaba trabajando también en una empresa de Grupo MediaPro en España que se llamaba Media Sports Marketing. Era ya el conglomerado de... Claro, porque era la experiencia que tenía en deporte, en marketing deportivo, en inversiones y conocer también el sector de deportistas. Y qué mejor que un jugador para poderte meter en la cabeza de otro jugador. Porque yo me acuerdo que cuando jugaba, si me venía, yo qué sé, una persona que no conocía de nada, que era un banquero No trajeado, confiabas tanto. no, porque todos te venían y todos te ofrecían chollos. Y al final te creas una especie de burbuja, que es lo que pasa y pasará siempre. Claro, los deportistas de élite se rodean de gente de máxima confianza, porque todo el mundo les viene a ofrecer negocios y cosas, y muchos les engañan, aunque no sea una mala fe, a veces es de buena fe. Pero Ya. claro, la verdad es que rápidamente ya estuve metido en dos empresas potentes y aparte empecé a montar mis propias empresas también, que es cuando asumí el rol también de emprendedor y vi que no solo es gestionar patrimonio, sino también mentalidad de emprendedor, con todo lo duro que es esto, que Pero sabéis. va muy ligado al deporte, ¿no? Bueno, sí, porque la primera empresa que creamos con otros 4 socios se llamaba Global Sports Advisors, que era de representación de futbolistas y jugadores de básquet, y yo me encargaba más de parte de contratos de imagen también. Y esta empresa, pues bueno, fue una experiencia muy buena. Luego colaboré con otra que se llamaba Close to Sport, que era acercar al aficionado a estar directamente con figuras del deporte para hacer acciones con ellos. Por ejemplo, estuvimos en la Copa América de Vela del 2002 en Valencia,
trayendo clientes en los barcos, bueno, acercando a la gente al deportista de élite, ¿no? O temas de tenis, muchas cosas. Y a partir de ahí, pues bueno, estas empresas me puse en el rol también de emprendedor. Por eso, digamos que tenía como el gorro de inversor y de emprendedor al mismo tiempo. Y puedes ver la parte positiva y negativa de las dos partes. Lo que comentabas antes también sucede en la inversión en startups de ex-emprendedores que han fundado una compañía, han tenido un éxito, han ganado un gran patrimonio al respecto, han generado pues, mucho cash, se dedican a invertir en startups y el emprendedor prefiere a ese inversor business angel que ha tenido una experiencia montando una empresa en lugar de aquel financiero. Hay de todo, pero ahí lo valora mucho. ¿Quién fue tu primer cliente? ¿De banco dices? No, mejor no puedo decir nombres porque son jugadores muy No, de conocidos. representación de jugadores. Sí, no. deportistas. Te puedo decir, más que mi primer cliente. Bueno, bueno, el caso que he contado muchas veces es el de Leo Messi con el Banc Sabadell, porque fue el primer cliente así bueno, que de alguna manera asesoré también al banco y a Messi para que fuera imagen del Banc Sabadell. En el 2000, esto Leo fue. Messi fue tu primer cliente. No, yo no diría cliente, porque no hablamos ahora de la parte financiera bancaria, sino que fue la persona o sea, que nos llegó al despacho a través de su padre en ese momento. Él acaba de romper con su agencia de representación y bueno, él firmó un contrato con el Banc Sabadell que desde nuestra empresa Global Sports Advisors hicimos toda la operativa y yo era el responsable de esto. ¿Durante Entonces, cuántos años fue? él firmó, creo que, un contrato de 2+2 con el Banc Sabadell y Leo Messi fue imagen del Banc Sabadell. En el 2007 al 2007, 8, 9, 10, desde el Cuando Messi 2011. empezaba a jugar. Él tenía 18 años, Leo ya se veía lo que iba a ser. Era un chico pues súper tímido, bueno, la verdad es que muy buen tío, muy normal y tuvo un impacto buenísimo. Gracias a esto también, entre otras cosas, es cuando Banc Sabadell decide ficharme a mí para que lidere una unidad de Sports and Entertainment. Yo diría que uno de los motivos principales es que cuando me vieron con la operación de Messi y aparte luego supieron que yo estaba también colaborando con una banca privada como UBS, pues me reuní con ellos en Barcelona y me dijeron lo que has hecho con Sports and Entertainment lo podrías hacer también aquí en España. Y así nació la unidad de Sports and Entertainment de Banc Sabadell. O sea que fue toda ¿Qué es una lo que hacían operación. allí como actividad en Sports and Entertainment? Y bueno, lo mismo que hacíamos aquí. Nosotros, o sea, lo que propuse y se hizo, y creo que se hizo muy bien también en el Banc Sabadell, es que los deportistas tenemos unas necesidades muy diferentes a la de las personas normales, porque todo está montado, toda la sociedad y todo, como es lógico, de que tú acabas los estudios, empiezas a trabajar y poco a poco pues vas subiendo y te jubilas a los 65 años. Y un deportista se jubila a los 35. ¿Y qué pasa? Que de los 35 hasta el fin de sus días es toda una vida entera, ¿no? Entonces, durante ese periodo tienes que gestionar súper bien cómo inviertes para no tener problemas cuando tú te jubilas. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Crear productos específicos para deportistas, pues tener financiaciones preferentes para ellos, un asesoramiento muy personalizado, siempre de la mano de su entorno de confianza. De alguna manera nosotros lo que hacíamos era ser la pata, digamos, de asesoramiento financiero dentro del entorno de confianza del deportista y que no dependiera siempre pues de los consejos de su padre o de los consejos del que conocían de la sucursal bancaria, sino que fuéramos una parte más de su entorno de confianza. Y este fue el éxito de la unidad de ¿Qué Sports and productos Entertainment. financieros eran en qué invertían? De todo, de todo. Lo que pasa que eran muy estudiados. Por ejemplo, tú ya sabes que en la banca se perfilan los perfiles del cliente. Te dicen, tú que eres conservador, arriesgado. Te dicen, no, tú por tu mentalidad y por tu edad, pues tú eres medio, ¿no? Pues no, tú eres muy agresivo, pues tú eres muy conservador. Claro, un deportista, su perfil va cambiando temporada a temporada. No es lo mismo cuando acaba de ganar una liga, cobrar una prima y firmar un contrato publicitario, que el año siguiente que se rompe la rodilla, tiene una lesión grave o no cumple las expectativas. Por lo tanto, nosotros estábamos siempre intentando que estuviéramos siempre muy cerca
del momento del deportista y aconsejándole en todo tipo de inversiones. Entonces, ¿Cuántos deportistas más o menos llegasteis a gestionar? muchísimos. En España, no sabría decirte, pero muchos, más de 500, calculo. Mucho más, ¿Cómo evoluciona tu mucho relación con los más. deportistas más allá del Sabadell y a nivel propio? Bueno, porque yo diría que, ¿Cómo van los siguientes años avanzando? bueno, y aún a día de hoy, o sea, yo hablo con muchísimos, pero yo nunca los he visto como un cliente ni nada. Al final son como colegas, compañeros de cualquier tipo de deporte. O sea, al final los que hemos estado en Juegos Olímpicos o en Mundiales, al final sea cual sea el deporte, como hemos vivido más o menos lo mismo, entre nosotros hay un tipo de confianza, un tipo de comunicación muy diferente, porque nos entendemos bien porque sabemos lo que es. Sabemos cuando estás en un momento bajo, desmoralizado, cuando estás en un momento que tienes que ir con cuidado porque te va muy bien y no se te puede subir a la cabeza el éxito, porque te puedes caer y pegar un trompazo gordo. O sea que al final la relación es como de mucha confianza. Y aunque haga muchos años que me he retirado, pues aún mantengo mucha relación tanto con deportistas actuales, tanto de básquet como de muchos deportes, como los antiguos. Porque también hay una especie de respeto entre nosotros, hacia las carreras de los jugadores, hayan llegado arriba del todo o se hayan quedado en las puertas, ¿no? Pues es muy importante eso. Claro, que hasta entonces este producto financiero quizás no estaba tanto a la disposición de deportistas, o mejor dicho, exclusivamente un servicio gestionado por deportistas como tú para ellos. Y ahora sí que hay, y seguro que muchos servicios. ¿Tú has visto compañeros tuyos que se han arruinado? Sí, sí, no diré nombres, pero sí. Bueno, se han arruinado, pero ya digo, no siempre son por culpa de la mala fe de otros, pero sí que ha sido muy habitual padres o familia que como el deportista estaba ganando mucho dinero, pues por ejemplo se metían en promociones inmobiliarias muy muy fuertes, muy bestias, con muchísimo riesgo, aunque decían que el ladrillo nunca baja, pero por ejemplo en la época del 2008 bueno, la caída de todo, explotó toda la burbuja inmobiliaria, pues habían muchos jugadores que se habían gastado todo y luego lo habían perdido todo y tuvieron que empezar de cero. Y esto, Invertían casi todo el patrimonio que tenían. Lo que sí, generaban lo invertían. bueno, por ejemplo, se apalancaban totalmente. Pues si tenían que pedir un crédito de 10 millones para construir 100 viviendas, por ejemplo, no sé, las que fueran, esa deuda la tenían, ¿no? Si luego se rompía todo y caía todo el mercado, tú tenías que seguir pagando las hipotecas y no se vendía nada y estaba todo parado y hubieron muchos problemas. Bueno, fue fuerte lo de la explosión de la burbuja. ¿Tú con la burbuja vendiste o manteniste para recuperar en un futuro? No, porque yo nunca, o sea, siempre he sido bastante, bueno, conservador, podría decir que sí, que conservador, pero tampoco nunca arriesgué más de lo que se tenía que arriesgar. O sea, ni era un súper optimista en las épocas que parecía que tú compras un piso hoy y mañana lo vendías por el 40% más, ni tampoco cuando hubo la gran crisis, que fue dramático para muchísimos, pues bueno, lo mantuve bastante bien. Luego vino otra muy gorda en el 2012 también, que se empezó a hablar incluso de que se iban a hacer dos tipos de euro, el euro de los países del sur y el euro del norte. Hubo una fuga de capitales muy grandes de España porque tuvieron mucho miedo de que pudieran petar los bancos. Es cuando empezaron a desaparecer las cajas y empezaron a fusionarse los bancos. Y hubo una crisis muy, muy, muy fuerte también. Y Los vamos, mercados son cíclicos y nos acordamos de las crisis, pero también, bueno, ¿cuál ha sido aquella inversión donde has generado un mayor retorno? no, yo diría que ya no es mayor retorno. Yo diría que es la estrategia de inversión Pero el activo, un activo en concreto de una acción, tecnológicas. Las tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial y o con... sea, ya vamos actualmente, Sí, ¿no? Que es pero, donde has pero hablo, cosechado. pero hablo en cosas invertidas hace 8 años o 9, que ahora ¿Qué tecnológicas? yo qué sé, o sea, tú imagínate Nvidia invertido hace 10 años, aunque ahora se haya desplomado con lo que está pasando.
O sea, pero es una cuestión de sentido común. Yo siempre explico que cuando yo era pequeño eh, nadie conocía Internet, porque no existía Internet. Pero yo ya me conectaba a BBS americanas con un módem porque había unas redes allí que se llamaba Telnet, que están conectadas a las universidades de allí. Entonces, la ola de Internet la perdí porque era muy joven y porque empezaba con el básquet. Luego, en el 2013, aquí en Europa, más o menos, se empezó a hablar de blockchain y la gente relacionaba blockchain con criptos. Entonces hubo una ola muy fuerte de quien compró bitcoins en esa época, pues imagínate. ¿Compraste bitcoins? No, no compré ¿Cuándo bitcoins. compraste? No compré bitcoins. O ¿No has sea, comprado bitcoins nunca? bueno, compré hace tiempo, también los vendí hace tiempo, lógicamente sin las plusvalías que hay ahora, pero no invertí en cripto. Pero yo cuando hablo de blockchain no me refiero a cripto, me refiero a la propia tecnología. O sea, invertir en empresas que utilizan las redes blockchain para hacer cosas. Como ahora hablaré de una donde estoy metido ahora, que es Rental, ¿no? Pero yo me refería a que la ola de Internet, o sea, la ola blockchain, empezó en ese momento aquí en España y la gente solo obtenía la mentalidad de la especulación con cripto, cuando yo creo que el potencial no es ese, sino el potencial es la tecnología que hay detrás y la mentalidad de lo que son transferencias peer-to-peer, también. Más viniendo de un banco que descubres, Bueno, pero es que los bancos son los que más interés tienen ahora en esta tecnología, los que más. bueno, se reinventan o mueren. Bueno, claro, pero esto hace muchos años que ya lo voy diciendo, ¿no? Que el negocio bancario está bastante acabado, digamos. Pero luego la tercera ola, que también ¿Por estoy qué muy crees metido que, ahora, es, por bueno, hacer un paréntesis, por qué crees que el negocio bancario está acabado? porque ¿dónde saca beneficio el banco? O sea, ¿cuál es el negocio de los bancos? Es dejar dinero, ¿no? El negocio bancario es yo te dejo dinero para que tú crees empresas y hagas cosas y tú me lo vas devolviendo con unos intereses, ¿no? Este es el negocio. Pero ahora mismo, o sea, ¿qué rentabilidades? O sea, el banco no puede vivir o sea, ellos intentan sobrevivir como pueden de las comisiones y de lo que pueden sacar de los créditos, pero ahora hay muchísimas más maneras de poder emprender. Y luego ahora es todo muy globalizado, ya no dependes de tu propio país, ¿no? Por eso han tenido tanto éxito pues compañías que yo conocía a los fundadores hace años, como Revolut, por ejemplo, que cuando ellos me hablaban de que iban a hacer un banco que no tenía oficinas, que no tenía personas, que era todo digital y todo, pues y la gente dice, uy, esto es imposible porque la gente quiere conocer a la persona que hay detrás. ¿Crees Yo que Revolut en 15 años puede ser más grande que Sabadell? no lo sé. Bueno, pues podría ser, pero, ¿O BBVA? Quizás pero es podría ser. que Sabadell y BBVA comparados con HSBC o Goldman Sachs, pues que son pequeños. Todo depende en relación a quién te compares. ¿No crees que cada vez las personas que a día de hoy en temas de ciberseguridad es muy preocupante el que nos puedan estafar por internet? Yo lo hablaba anteayer con Muchísimo. la mujer del banco que me gestiona el patrimonio que tengo ahí en la cuenta, que me decía que volveremos atrás, ¿no? A hacer las visitas en las oficinas para hacer transacciones, que eso también ocurrirá. Y que Revolut quizás allí no vaya a pasar así. Bueno, mi opinión es que la responsabilidad de la seguridad en las transacciones y todo y las estafas la tienen los bancos, no la persona. Y si una entidad es incapaz de poder dotar de sistemas suficientes de seguridad, pues la gente acabará buscando otros sistemas más seguros. Y eso, pues es súper importante, porque de momento, claro, los bancos tienen muchas pérdidas. Bueno, los bancos y todas las empresas con el tema de la ciberseguridad, pero afecta absolutamente a todo el mundo. Y cada vez tendremos que ser mucho más cuidadosos con el tema de las claves y con el tema de todo. También es verdad que lo que decías de que acabaremos yendo a la oficina y que vendrá el gestor a tu casa, sí, claro, pero a ti te obligan ahora mismo para hacer cualquier cosa, hacerla de manera digital. Y la gente mayor que no está acostumbrada a esto, es fatal que no tengas la opción de poder escoger. ¿Y qué tienen que hacer? Pues tú para domiciliar cualquier cosa
ya te llegan mensajes de SMS o lo que sean, que son muy hackeables, ¿no? Y yo creo o sea, se tenía que proteger mucho más, sobre todo con la gente que es la generación más mayor, ¿no? Bueno, hacen las Claro. cosas y les pillan por ahí, ¿no? Ya has mencionado Revolut, también invertiste en Verse, si no me equivoco. Mm. ¿Cómo es eso que Eh, empiezas a invertir en startups? Bueno, porque yo en el 2015 me voy del Banc Sabadell, o 2014-2015 salgo del Sabadell y esa salida del banco, bueno, la verdad es que como ya me gustaba muchísimo también y mucha gente de mi alrededor me preguntaba, hostia, ¿dónde invertir? ¿Dónde invertirías? Con un grupo de compañeros montamos Lánzame Capital, que era el primer pledge que yo sepa que había en España. Y éramos al ¿Por final, qué? ¿Cómo surge la idea? bueno, sobre todo surge la idea de gente alrededor nuestro que nos preguntaba si tú invertirías aquí o no invertirías aquí. Nosotros analizábamos la empresa y decíamos, tía, esta empresa está muy bien, ¿vale? Y nosotros a título personal invertíamos. Y luego había mucha gente de nuestro alrededor que también quería coinvertir con nosotros. Y lo que ¿Cómo hice, llegaban estas oportunidades? la verdad es que era increíble porque a mí me llegaban muchas cosas a puerta fría o de amistades. Tengo un amigo que ha montado esta startup. Es cuando se empezó a hablar de las startups, esto en el 2015. Y Bueno, se habían creado algunos negocios bueno, relevantes. porque había, claro, la gente cogía las referencias del sueño americano, ¿no? De Silicon Valley y todo esto, ¿no? Y decías, hostia, ahí se empezaban a montar compañías que necesitaban financiación. Entonces, uno de los sistemas de financiación, que era la inversión privada, es, vale, ¿cómo articulábamos todo esto? Nosotros montamos una sociedad, una SL, que era Lánzame Capital, que lo que hacíamos era filtrar todas estas empresas que nos llegaban, los fundadores decidíamos la que más nos gustaba a todos y las que todos estábamos dispuestos a invertir, invertíamos tickets pequeños y toda la gente que teníamos alrededor venía y coinvertía con nosotros. Y creamos una cosa que le llamábamos el Lánzame Day, que era que cada X tiempo presentábamos una startup que nosotros queríamos invertir y los emprendedores pues explicaban lo que hacían, lo que era, y allí levantábamos el dinero que ellos necesitaban y luego había un success fee si luego había un exit y una comisión también para el emprendedor, o sea, una comisión que le cobrábamos al emprendedor y también al inversor. Y es cuando empezamos a hacer el negocio de Lánzame Capital. Y dentro ¿Emprendedor por qué le cobrabais? al emprendedor, hombre, Sí, porque le estábamos ayudando a levantar dinero, porque si tú, pero el success fee era de la ronda, ¿no? el success fee era sí, del exit, de la salida. Claro, si De la tú, salida, sí, de la salida, claro, te podías tirar 5 años sin cobrar nada por y, haberle ayudado a levantar la ronda. claro, claro, es como si tú, ¿verdad que si tú vas al banco y pides un crédito te cobran unos intereses? Pues nosotros, pero cobrábamos muy poco porcentaje y un solo pago, pero era para que nosotros pudiéramos hacer todo el trabajo de due diligence y todas las cosas. Poníamos una persona también de advisor en la empresa y ¿Cómo así es. calculabais esta cantidad? ¿Que era un porcentaje del exit que os tocaba? Ahora, mira, no me acuerdo el tanto por ciento del success fee, no sé si era un 15 o una cosa así, o un 20. Success fee, ¿eh? O sea, si hubiera una Sí, venta de la compañía, esto como Lánzame. ya. Pero para nosotros lo que era muy importante era tener muy claro que en el mundo de las startups, pues si tú invertías en 10 seguramente 6 desaparecerían, 2 estarían ahí zombies y a lo mejor 2 tenías un exit. Pero un exit no se produciría hasta al cabo de 5 años. Entonces nosotros, 5 como mínimo. como mínimo, pero nosotros empezamos a invertir en compañías, tuvimos una cartera muy buena, mm, porque lo hicimos bien, creo, y por la confianza de los inversores, pues, por ejemplo, una que se llama Monkey Moon, que luego se llamó Lingo Kids, que es muy Claro. conocida. Nosotros fuimos inversores iniciales de Lingo Kids, hicimos un éxito allí, Cantox también, Verse también, bueno, ¿Cuántas empresas llegasteis a invertir en total? yo calculo que unas 25 o 30 más o menos. ¿Y 25, más o menos cuántas oportunidades os llegaron? jolín, muchísimas. Muchas, muchas, no ¿Más sé. de 2000? No, quizás tantas no, pero 1000 creo que sí.
porque el filtrado, Y de las 25, bueno, a lo mejor sí que, o sea, de oír compañía, o sea, nosotros siempre estábamos en diferentes foros y nos enterábamos de muchas empresas, nos gustaba mucho, sobre todo lo que más me gustaba a mí y al resto era conocer al emprendedor y hablar con ellos y por qué habéis hecho esto y de dónde veníais y qué expectativa tenéis con las empresas. porque suele haber el ratio que se denomina que por cada 100 contactos que haces con inversores, uno invierte en ti. Hay algunos fondos que invierten en el 0,5% compañías que les llega. Vosotros menos que eso. Ya os miráis muchas oportunidades. Nosotros, mira, pasaron muchísimas oportunidades, ¿no? Muchas veces aciertas y muchas son no aciertas. La verdad es que siempre que invertíamos en una empresa mirábamos que cumpliéramos unos mismos objetivos, ¿no? Y primero era que nos convenciera mucho el equipo, digamos, fundador. Luego también que fueran siempre empresas que les viéramos capacidad de escalarlas, o sea, escalabilidad. Que si tú, por ejemplo, tenías que invertir el doble, o sea, necesitabas una ronda para tener mucha más estructura, que esa estructura no te costara lo mismo que la inversión que hacías. Por lo tanto, tenían que ser empresas escalables, siempre muy relacionadas con la tecnología, digitales. Al principio, muchas empresas fintech, luego fuimos diversificando más las inversiones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezamos a invertir en Cantox, lo que veíamos es sobre todo que era una empresa de muy rápida escalabilidad, ¿no? Y es ¿Y lo este que... era tu trabajo jornada completa? No era jornada completa, porque, bueno, jornada completa, le dedicaba muchas horas, pero yo siempre estaba conectado a muchas otras cosas, porque es lo que me daba a mí también y me da toda la capacidad de tener muchas relaciones. Porque si tú te encierras en una sola cosa y desapareces de todo el entorno que tienes, pues pierdes oportunidades, ¿no? Entonces sí que ¿Y cuándo dejasteis de invertir con Anthony? bueno, es que Lánzame tiene ¿Cuándo su... acabó el periodo de inversión? Durante muchos años hemos estado captando e invirtiendo en compañías. Hace poco invertimos en alguna. O sea, hace poco me refiero a hace un año o así, más o O sea, las menos. 25 compañías han sido O igual eran más, ¿eh? Igual desde eran 2016 hasta... hasta 2022 o 23, más o menos. Vale, bueno, es el periodo de lo que es la inversión y desinversión, 4 años iniciales de Sí, o inversión. 5. Entonces Muchas. ahora estáis en el periodo de desinversión, Sí, ¿no? correcto. ¿Cuántas? Luego, entre medio, hay una parte muy importante, que es la regulación. Hmm. Porque al principio, cuando salimos, eh, ¿qué éramos? No éramos una sociedad de crowdfunding. Tampoco éramos una SCR. ¿Qué éramos, no? Entonces, durante este periodo de tiempo de años, han ido pasando, cambiando las regulaciones y nos hemos ido teniendo que adaptar a cada cosa, ¿no? En total, Éramos, ¿cuánto has invertido en las 25 compañías? en total, Sí. no sabría decirte, porque al principio invertíamos a título personal y después utilizando, lógicamente, Lánzame como el inversor, ¿no? Y después, aparte de que Lánzame, o sea, conforme nos fuimos profesionalizando, pues ya no tenía sentido que individualmente invirtiéramos, sino que lo Claro. hacíamos a través del pledge. Sí que es verdad que una cosa es Lánzame Capital y otra son inversiones privadas como Business Angel particular que también he ido haciendo. Siempre intento invertir en sitios donde yo pueda aportar también valor a la compañía, no solo la parte de inversión. O sea, no son grandes inversiones, pero sí que me gusta mucho decir, hostia, solo invierto en compañías que a mí me gustaría estar en la compañía porque creo que el equipo ¿Dónde ejecutor, trabajarías, no? Donde te claro, sientes cómodo. bueno, donde pudiera hablar de esa compañía y sintiéndome la mía porque creo mucho en ella. Vale, No invierto nunca solo pensando en la rentabilidad, ya. sino en estar bien en un sitio que diga, hostia, jolín, esta gente lo están haciendo muy bien. Y yo sí les puedo ayudar Claro. a crecer, no solo con la parte económica, mucho mejor. Y de las 25 compañías has mencionado Cantox, Verse. Monkey Moon, ¿Estas devolvieron todo el capital sí, invertido? sí. Y después, ¿cuántas han muerto, cuántas siguen activas? Porcentajes no lo sé, pero seguramente yo diría que murieron a lo mejor el 65%.
más o menos, seguro. Y Como los números de 70% fracasan. es que es así como pasa siempre. O sea, tú al final haces una apuesta también. A ver, es capital riesgo. Lo que somos clarísimos en esto es que antes de que nadie invierta, se les dice, esto es una inversión de altísimo riesgo, esto se puede perder todo, esto al final es apostar por un equipo y por un proyecto y muchas empresas pues no les va bien por lo que sea, no solo porque, no es que lo hagan mal, es que no todo puede ir bien, ¿no? En los 3 primeros años que ya habíais invertido en los proyectos, Yo creo que ¿hubieses dicho que las compañías a día de hoy que han ofrecido este retorno eran los elegidos? ¿O es difícil, tú consideras desde tu perspectiva? yo creo que es muy difícil porque hay circunstancias y momentos. Yo creo que para cualquier empresa la clave es el momentum. O sea, aparte de que la idea sea buena, que la ejecución sea genial, Hay factores externos sí, siempre, también, siempre. tanto el COVID Si como sales la guerra, demasiado entre pronto, otros. puede ser malo. Y si sales muy tarde, también puede ser malo. Tienes que estar, como todo en la vida, en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Y tienes un componente también de la situación externa que no depende de ti. O sea, por muy bien. Ahora, tú ya lo sabes, la mentalidad del emprendedor es como la de un jugador de básquet o de fútbol, que es, tú tienes un objetivo, que es llegar a lo más alto, pero durante la carrera, pues te vas a lesionar, jugarás peor, no cumplirás las expectativas. Tu sueño lo tienes claro, cuál es tu sueño. Y a lo mejor entrenas el triple que cualquier jugador. Y a lo mejor tienes mucho talento. Pero dependes de que el entrenador te haga jugar, de que esa final juegues bien. Yo siempre explico que en mi carrera deportiva hay momentos que marcan toda la carrera. Y mi momento creo que fue cuando era infantil en el Barça, que en una final de Campeonato de España metí 54 puntos y que eso me cambió todo, porque gracias a destacar tanto, el entrenador del primer equipo me llega al primer equipo, a partir de ahí, eso fue un factor que estuve en el momento oportuno haciendo eso, ¿no? Y jugando muy bien ese partido. Eso te lleva a una dinámica que te cambia toda la vida. Y esto le ha pasado a Ricky Rubio, a Pau Gasol, a todos, ¿no? Si Pau Gasol tuvo una Copa del Rey que fue increíble y a partir de allí se va a la NBA muy joven y hace toda su carrera allí. Ricky Rubio hace también un campeonato increíble cadete también y a partir de ahí, pues esto en las startups es lo mismo. Hay un punto de inflexión que te disparas, como les ha pasado a grandes compañías. ¿Ya has invertido en compañías de Sportec relacionadas con el deporte? Sí, sí, bueno, sí, he invertido en compañías, bueno, he invertido en compañías relacionadas con tecnología y deporte. ¿Cómo cuáles? Mira, ahora estoy con una que, bueno, no he invertido aún, pero a mí me gusta mucho analizar las compañías antes de invertir. Y entonces, es verdad que, a ver, ¿cuál te podría decir? ¿El plan financiero lo analizas? Siempre, sí. Sí, pero tú sabes que al final las hojas de cálculo, yo cuando las usaba, no era proyecciones a futuro, sino eran las del día a día, ¿no? Y las proyecciones financieras a ti te dicen, no sé, el año que viene facturaremos el 20% más y dentro de 2 años el 70% más. Y dentro queda muy bonito, pero hay que verlo si realmente es así, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, compañías que me gustan del sector, por ejemplo, que mezclan medicina deportiva, hay una que se llama iBrain, que utiliza entrenamiento cognitivo, te ponen como un casco y con las neuronas, o sea, con el pensamiento tú mueves como si jugaras la PlayStation con la cabeza, digamos, sin utilizar las manos ni nada, para recuperaciones de lesiones. Por ejemplo, es increíble la tecnología. O sea, yo lo vi. Hay muchos, hay un anillo que llevan los deportistas ahora Sí, pero que eso es. les sirve para dormir mejor, Sí, para sí, pero mejores. bueno, esto, por ejemplo, el Whoop, pero esto es para medirte tus constantes vitales y ver si has descansado bien o tu saturación de Hubieses oxígeno. divertido, ¿eh? Es el deportista Claro, ahí sí, hombre. midiendo más Pero datos. he visto de todo tipo. Esta que te decía de iBrain, es curioso que a un jugador le acaban de operar de la rodilla y ya está recuperado. Pero cuando empieza a jugar tiene inseguridad y tiene miedo. Por lo tanto, apoya menos la pierna, ¿no? Pero tú le pones el casco y empiezas a moverse como si fuera jugando un videojuego y el videojuego tampoco apoya la pierna. Digo, pero si no eres tú, o sea, ¿de qué tienes miedo? Es el cerebro
que manda unas órdenes de cuidado, no apoyes tan fuerte porque me puedo volver a romper los cruzados. Entonces haces un pre-entrenamiento antes de incorporarte, pues Ha cambiado, ¿eh? tecnologías así hay muchas. O una rodillera, por ejemplo, no he invertido en esta, pero con airbag incorporado, que, que le dan Para usarlo cuando... en un medio de un partido. O sea, tú estás jugando y la rodilla te falla y antes de que te falle la rodilla se hincha un airbag, pero al instante y te protege que no puedas hacer un movimiento. O te dan un golpe lateral o jugando a fútbol te pegan una patada y te vas a torcer la pierna, se abre el airbag y ya no se tuerce. Eso lo he visto en el agua para cuando estás en el mar, la Sí. piscina, gente mayor que tenga un desmayo, se activa y así no te ahogas. Pero esto va al impacto y sobre todo Sí. tenía mucho éxito Con ahí quizás es pequeñito, ¿no? Sí, pero no te deja que te muevas, ¿eh? O sea, no se te hincha se hincha sí, pero te protege. A ti como inversor quizás te gusta el impacto, pero Bueno, el mercado no es tan grande Bueno, para hacerlo a tantas pero personas. mira, tampoco era grande, o sea, ahí el airbag cervical para los motoristas, incorporado en los cascos. Y esto la gente decía, hostia, muy bien, pero bueno, el mercado, claro, las rodilleras puede ser para cualquier deportista de élite, ¿no? Sí, y una pregunta que te quería hacer. ¿Has vivido muchos ciclos a nivel tecnológico cuando aquí no habían ordenadores y tú tenías que irte a encontrar el mayor desarrollado, como es en Japón, lo que ahí vendían y aquí no? ¿Crees que la inteligencia artificial es el mayor desarrollo que ha habido hasta entonces? Yo creo que hay uno superior, que es el que estoy invirtiendo ahora, que es la computación cuántica. ¿Por qué? Porque la computación cuántica es la que le va a dar potencia a la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ahora mismo, lógicamente, tiene una proyección brutal y ya lo sabíamos que iba a pasar. O sea, no es ninguna novedad. O sea, esto se sabe desde los años 70, seguro. O sea, cuando empezamos a utilizar ordenadores, sabemos que cada vez los ordenadores al principio ayudan a las personas a ser más eficientes. Luego empiezan a ayudarles a tomar decisiones. Luego, y cada vez al final, ya ellos mismos ya tomarán decisiones por nosotros. En teoría, tienen que ser mejores. Y ya se sabía. Si has visto 2001 Odisea en el espacio, la nave está mandada por una inteligencia artificial, no por ¿Y un... cómo inviertes en computación cuántica? Pues mira, primero analizando qué empresas, o sea, los países donde están más desarrollados, que es Estados Unidos, porque China está muy desarrollados, pero no se puede invertir allí, pero sobre todo mercados regulados, como Estados Unidos, ¿no? Y ver que, analizando las compañías, pues con quién está trabajando Google, Microsoft, todas estas grandes empresas, qué empresas de semiconductores están fabricando chips para hacer temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿conoces Startup Grind? Claro. Vale, Startup Grind, no sé si has ido el evento anual que se hace en Redwood City, en Silicon Valley. Yo no he ido a Silicon Valley, pero sí el de Mataró. Al de Mataró. Que lleva en Jordi Bolet. Sí, bueno, pues yo he estado muchos años muy vinculado a Startup Grind con Alex Bacardit, que es el de Barcelona. Sí, claro. Incluso abrimos un chapter también en Andorra. En Barcelona también. Y en Barcelona he ido 1000 veces, pero he ido varias veces a Silicon Valley y allí, uno de los años, estaban los chicos de OpenAI, los de ChatGPT, en el 2016. O sea, ya estaban trabajando en esto hace muchos años ya. Hablamos casi de hace 8 o 9 años. Entonces, En un evento allí. claro, el evento global de allí, tú ves a... Hasta Batman estaba, ¿no? Seguramente. Sí. Pero además es fácil encontrarte a tíos súper potentes. Tú ya pensabas en la computación cuántica, ¿no? Bueno, el tema de la computación, a mí siempre me ha gustado. Ya te digo que soy muy curioso. Aparte he escrito 5 libros, o sea, todo esto, la curiosidad me lleva también a tenerlo que expresar hablando o escribiendo, ¿no? Pero con la computación cuántica me vino a ver al banco, porque luego después estuve en otro banco, que es Ambank, y me vinieron a ver unas personas que trabajaban en física cuántica, y como a mí me había gustado mucho la física cuántica de toda la vida, yo mismo había leído mucho como un autodidacta, y me habían dicho que para temas de ciberseguridad y de protección de las encriptaciones, pues ellos tenían una empresa
que se dedicaba a esto, ¿no? A crear encriptaciones más sólidas que las que habían hasta el momento. Y yo le dije, hostia, esto es súper interesante, pero quizás para lo que es los bancos europeos o españoles en este momento no van a hacerte caso porque están en otras cosas. Pero sí que empezamos a hablar pues de superposición y entrelazamiento y de algoritmos cuánticos y de física y todo. Y entonces hablando, me dijeron, hostia, ¿y tú cómo sabes tanto de física cuántica? Y digo, no, solo sé por autoconocimiento, porque me gusta mucho el tema y soy curioso y me gusta saber, ¿no? Y me gustan las mates también. Y a raíz de ahí conocí científicos muy potentes como José Ignacio Latorre, que es una eminencia mundial, o Paul Forn, que es otra eminencia mundial, y gente de este entorno. Y creamos, y yo entré en su compañía Entanglement Partners, que es una empresa que asesora a compañías para implementación de algoritmos postcuánticos y computación cuántica. Y ahí es donde entré en este mundo. Entonces yo empecé a ver, todo esto parece muy teórico, pero ¿qué aplicaciones reales tiene? Entonces empecé a mirar, también buscar empresas que eran especializadas en esto. ETFs, sobre todo, americanas, que durante los últimos años hemos visto el crecimiento que han tenido. Nadie sabía ni lo que eran. Pues, ¿De qué tiro, por ejemplo? pues por ejemplo, hemos sacado multiplicadores por 6 o por 8 de compañías que cotizan en el Nasdaq, de fondos de inversión que solo invierten en compañías que tienen algún tipo de relación con la fabricación de semiconductores. ¿Lo recomiendas ahora? Es que yo en realidad no recomiendo nada. Bueno, O sea, bueno, más que ¿sabes? Bueno, tú sigues invirtiendo. yo sí, yo invierto. Yo lo digo... ¿Muchos años? ¿Crees que...? Sí, claro. ¿Crees que está en los inicios? Yo creo en esto y por lo tanto, a lo mejor estoy equivocado, pero como creo en esto, es mi acierto o mi error. Claro. Y yo lo veo tan claro como cuando salió Internet. Igual de claro o igual de claro que con blockchain, lo mismo. Súper interesante. Bueno, ya llegamos al final de la entrevista y no quería dejarme de lado dos temas. Primero, ¿qué porcentaje de tu patrimonio has invertido en startups? ¿Cuál dirías que es el máximo considerable, razonable que compartirías? En startups. En startups, sí. Capital riesgo. Bueno, es diferente, porque capital riesgo puedes invertir en private equity también y todo, sí, pero yo no mucho. Bueno, en mi caso, entre el 5 y el 8% máximo. Vale. En startups, de nueva creación y tal, o el 10% a lo mejor, pero no creo que más seguro que no. ¿Cuánto crees que es el mínimo que necesitas para invertir? Los riesgo tickets. Sí, aportación mínima que necesitas. Es que me gusta mucho hacer inversiones pequeñas de muchas. O sea, me gusta mucho diversificar. Prefiero invertir 5.000 euros en 10 cosas que 50.000 en una. Siempre. Y lo que pasa es que, ya digo, a veces ves oportunidades y te metes, o a veces no tienes por qué cada año invertir en un número determinado de startups. Sí que es verdad que ahora hay muchas más posibilidades de invertir. O sea, tienes mucho más conocimiento de lo que había antes sobre los equipos, las empresas y tal. Pero ya digo que... es una mejor oportunidad que en 2015 para invertir en startups, que quizás vayan a tener un mayor crecimiento. Bueno, ojo que depende, porque primero tienes que tener mentalidad abierta. O sea, aquí tenemos un ecosistema que es buenísimo porque hay muchísimo talento. Pero la lástima es que este talento para crecer se va fuera muchas veces de España. Entonces, al final ves empresas extranjeras que hay mucha gente de aquí que se han tenido que ir fuera, entonces tú tienes que tener el foco abierto. Claro que hay más oportunidades, no es que haya más oportunidades, tú estás observando muchos más mercados que antes, que solo observabas el mercado español. Tienes que estar con los ojos abiertos. Y ahora, por ejemplo, hay una empresa donde estoy muy metido que es Rental, que está, como es lo que te decía el blockchain, como es una empresa que he seguido desde que se fundó y junta la parte de inversión con la parte de tokenización, pues claro, allí yo soy una de las personas que estoy en el equipo, pero ahí dentro, claro que yo invierto dentro. ¿Por qué? Pues porque yo estoy viendo desde dentro la evolución de lo que es la tecnología blockchain
para permitir a que cualquier persona pueda invertir en inmuebles sin tener que tener grandes capitales, ¿no? No todo el mundo puede comprarse un piso y luego alquilarlo, pero sí que todo el mundo puede comprar participaciones pequeñas de derechos sobre un piso y poder diversificar la inversión. Pues ese tipo de inversiones en los cuales puedo aportar valor no solo económico son las que a mí me gustan. ¿Desde cuánto puedes invertir? A partir de 500 euros. ¿Y qué posición prendes en la compañía? ¿En qué les ayudas? Yo soy el director de Relaciones Institucionales y yo les ayudo sobre todo a abrir las puertas, digamos, de más inversores institucionales, o sea, más sectores tipo más financieros o bancarios y, lógicamente, también asesorarles en la manera de crecer de la empresa. ¿Dónde es la compañía? Es americana, es una compañía americana, una compañía que creo que es la única o de las pocas del mundo que invierte en 5 países diferentes. Se invierte en Estados Unidos, en España, México, Argentina y República Dominicana. Y lo bueno es que lo que van presentando son proyectos en los cuales tú inviertes a través de una LLC directamente, tokenizan el inmueble y sacan rentabilidades muy buenas porque son... ¿De cuánto hablamos, más o menos? De rentabilidades. Sí. La rentabilidad media de todo el año pasado fueron del 13%. Tú compras un token, por ejemplo, que te cuesta 500 euros y puedes sacar una rentabilidad del 10, del 13, depende del caso. La media es en 13, algunos son del 16 y otros son del 10 o del 11. Entre los 5 países que está España, ¿en qué posición tiene el ranking España de mayor rentabilidad? ¿Cuál es el más rentable dentro de rental? Yo creo que ¿Dato? no lo tengo ese dato. Yo sé, por ejemplo, que, o sea, de proyectos tokenizados acumulados desde finales de 2021, más o menos unos 60 millones de dólares en tokenizaciones se han hecho. Y claro, teniendo 22.000 usuarios registrados en la plataforma y más de 2.300 inversores, se puede decir que cuando van saliendo continuamente proyectos para invertir en la plataforma, normalmente cada vez que sale un proyecto se cierra muy rápido. Porque yo qué sé, si el proyecto tiene que levantar 500.000, por ejemplo, claro, con participaciones mínimas de 500 euros y teniendo un mercado global tan grande y viendo las rentabilidades y conociendo que es una empresa regulada por CMNV y Banco de España y todo esto es inversión alternativa, que es lo que te decía antes, que la banca tradicional que quiera sobrevivir se tendrá que reinventar. Claro. Y tendrá que Es buscar... hay mucho FOMO, porque yo me he quedado fuera de alguna de estas... ¿Ah, sí? Sí, me he quedado fuera a 5 segundos que se financian 5 millones de euros y debes de estar ahí conectado con una alarma para darle clic a... Ah, de tokenización. No, me refiero a crowdfunding inmobiliario. Ah, claro, sí, pero esto no es crowdfunding inmobiliario, ¿eh? Nosotros le llamamos financiación, inversión inmobiliaria 3.0, porque crowdfunding es diferente. Vale. Aquí tú estás comprando en realidad un token que representa una porción, pero no un trozo de ladrillo de la casa, sino sobre los derechos que tienes sobre ese edificio de rental. Por ejemplo, ya sea si es de alquiler, sabes la rentabilidad del alquiler. O si es, por ejemplo, una compra-venta, el proyecto puede decir, pues es un proyecto a 18 meses. Se invierte esto y se espera recoger esto. Y cuando se recoja esto, se reparten los beneficios entre los poseedores del token, ¿no? Y cada mes... Y luego hay un mercado secundario muy importante también, porque toda esta gente que no puede entrar rápidamente entra en el mercado secundario. Y luego hay lo que llamamos super rentals, que son personas que han invertido más de 10.000 euros, creo que son ahora, 5 o 10.000 euros, que tienen una opción preferente de inversión para poder tener a lo mejor, no sé, dura 24 horas o 48 horas para poder tener la opción primero de poder ver. Pero bueno, todo esto al final lo único que hace es democratizar el acceso a cualquier persona en el mercado inmobiliario, que es lo que me gusta, ¿no? Que todo el mundo pueda tener acceso, no solo la gente que tiene más dinero. Claro. Bueno, nos estamos alargando un poco, pero una pregunta que me ha hecho un compañero que tenemos en común. ¿Viviste en Andorra? Sí. ¿Por qué decidiste volver? Porque me ficha... Bueno, primero voy a Andorra porque me ficha el gobierno de allí, una empresa que se llamaba Actúa, que ahora se llama Andorra Business,
que bueno, lo que me ofrecen es que yo, como saben que he estado metido en el sector financiero y también en el sector tecnológico, me ofrecen la posibilidad de poder ayudar, digamos, al país a qué condiciones tendría que tener para poder atraer talento, digamos, emprendedor al país. Y para eso, pues hicimos la primera ley de criptoactivos que se hizo, bueno, sí, de criptoactivos que se hizo, de las primeras que se hicieron en Europa, creo que la segunda o la tercera. Luego se hizo una ley específica de eSports también, y en todo esto íbamos asesorando, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia de 7 años de vivir allí, muy dinámica y muy chula, porque sí que hemos ido creando poco a poco un poco de ecosistema de emprendedores y tal. Luego es verdad que se ha hecho famoso pues, porque han subido muchos youtubers y todo esto, ¿no? Digamos que yo subí antes del boom de los youtubers. ¿Y por qué volviste? Volví porque, mira, me tocó el gusanillo del básquet, porque me fichó, o sea, un grupo inversor compró el Fuenlabrada de básquet. El Fuenlabrada es un equipo histórico de la ACB que bajó hace 2 años a la Liga Leporo, y entonces me ofrecieron ser el director general del club y mi objetivo fue subirlo rápidamente. Hicimos muy buen trabajo porque hicimos un muy buen equipo con el presupuesto que los compradores nos dijeron que teníamos. De hecho, el equipo cuando yo me fui del Fuenlabrada, pues íbamos primeros. La verdad es que me fui porque no se cumplieron las condiciones que me dijeron que se cumplirían, se no cumplieron sus compromisos. Y nada, sin rencor ni nada, pero decir, mira, si no es lo que hablamos, me fui, pero claro, yo ya había hecho el paso a irme a vivir a Madrid, que es donde estoy ahora. Y es verdad que Madrid también ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? De todo tipo. O sea, también está creciendo mucho en lo que es el sector emprendedor y del ecosistema que se está creando allí. Y ahora estamos viviendo allí, pero ya digo, como jugador he vivido en Grecia casi 4 años y medio, en Italia también, en Andorra, en Barcelona y ahora en Madrid. O sea, no tenemos problema en irnos moviendo de ¿Dónde has ciudad. estado más cómodo? ¿Cuál dirías? En todos sitios, en todos. Todos En sitios, Grecia, ¿no? por ejemplo, la experiencia fue brutal, en Atenas. Estuvimos muy, muy, muy bien también. En Creo que el Andorra, básquet también tiene mucha claro, fama. claro, es que el básquet era Claro, como una estrella aquí de fútbol. claro. Vamos a la última sección, ya son preguntas rápidas, ¿vale? Que nos han proporcionado Mm. desde Delphi y he modificado alguna para ti. Primera, si tuvieras que poner todo tu patrimonio en un sitio y tienes 3 meses para hacer estos movimientos y no puedes volver a tocarlo nunca más, En un sitio, en un sector. en diferentes sitios, ¿cómo dividirías tu Wow. patrimonio? En los siguientes 3 meses tienes que ubicarlo en diferentes sitios y no puedes tocarlo nunca más. ¿Cuáles serían? Vale, quieres decir tipos de inversión, ¿no? Sí, Bueno, yo lo que haría es, por ejemplo, a lo mejor un 35% en las mejores empresas del mundo, que considerada, a lo mejor un 10% a lo mejor en bonos de países sólidos, de deuda, o sea, a lo mejor un 25% en real estate y a lo mejor el otro 10% en startups, a lo mejor, ¿vale? más o menos, ¿Cuántas compañías has invertido en total? en toda mi vida. 5 en Lánzame. Mira, a través del vehículo Lánzame, sí, unas 25 y a título personal unas 10 más o 12 más. ¿Cuál ha Unas, sido la compañía que te ha dado un mayor retorno a día de hoy? en realidad lo que más retorno me ha dado es una venta inmobiliaria. No era una startup, pero bueno, en volumen y en multiplicador, pues quizás verse. ¿Cuál fue el múltiplo? Aprox, una horquilla. Igual por 16 o así, o por 14 o 16. ¿Y la compañía que has revisado el DECO te ha llegado y no has invertido que haya crecido más? ¿Cuál es? Bueno, me llegó el deck de Globo hace mucho tiempo y decidimos no invertir en Lánzame. ¿Por qué? Bueno, ya te digo, siempre hay errores y aciertos. Yo creo que nosotros teníamos una tesis de inversión en la cual, o sea, era una empresa que necesitaba mucha, mucha, mucha inversión con márgenes muy, muy, muy pequeños. Entonces pensábamos
bueno, que es como invertir en una compañía que dices, vale, Claro. vas metiendo dinero, dinero, y ellos lo que hacen es ganar cuota mercado, cuota, pero el objetivo final es el exit, digamos, ¿no? Claro. Entonces no tenían un crecimiento, digamos, estructural muy rápido. ¿En qué Pero etapa estaba el negocio? Que era fase idea, están facturando. esto, pues bueno, esto, a ver, fue el año, te lo digo, debía ser el año 2014 o 2015, Vale, ya llevan 2 años. sí. ¿Has ganado más dinero como deportista o inversor? Mm, Bueno, no es que haya ganado más, digamos que lo que he ganado como deportista lo he invertido bien y, y le he ido sacando más o menos una rentabilidad. Pero es muy diferente que tú puedas decir, Respuestas cortas, ¿eh? sí, no, pero es que no es la cantidad, porque a lo mejor de cantidad dices como inversor, pero en realidad el dinero de hace 30 años valía mucho más que el dinero de ahora. Vale. O podías comprar más cosas antes que ahora. ¿Cuál dirías, Ferran, que es tu deportista de referencia? Bueno, yo siempre he admirado mucho, lógicamente, a Michael Jordan y a Magic Johnson y en su momento también Julius Erving, que son de los de mi época, pero de los que me he enfrentado, el más difícil ha sido Shaquille O'Neal o David Robinson de la selección americana, y en Europa seguramente Sabonis, que era el más duro que teníamos. Y luego tengo otros que admiraba como Petrovic, por ejemplo. Que te has enfrentado porque has tenido la oportunidad de jugar contra él, ¿no? Contra la selección americana, contra el Dream Team 2, por ejemplo, jugamos en Toronto el Campeonato del Mundo contra Shaquille O'Neal, que era un animal, era bastante imparable. Y sí, sí, y contra Sabonis, por ejemplo, me he enfrentado 1000 veces. Cuando él estaba en el Real Madrid, yo en el Barça, pero en la selección también de España contra Rusia, y luego Lituania, cuando se separó Rusia. O sea, con Sabonis he jugado muchos partidos. ¿Algún emprendedor de referencia? Sí, mis dos referencias más grandes son uno que se llama Canram, el Ajian, que es una persona que vive en Estados Unidos, que es de origen sirio, que somos muy amigos y que es para mí máxima referencia porque ha hecho 4 unicornios en menos de 10 años y es un filántropo ahora y es una persona, un humanista excepcional. Y también Howard Love, que es otro emprendedor de referencia, Silicon Valley, que también ha escrito muchos libros y también ha hecho inversiones muy buenas porque son mi referencia, porque son quizás las personas en los inicios, donde he visto que sus tesis de inversión y su manera de ver la vida pues me han impresionado más. Luego los de aquí conozco a muchos, no diré a ninguno en concreto, pero también son buena gente todos. 2 momentos que recuerdes quizás con satisfacción en tu carrera deportiva y uno de fracaso y que no sea el de la lesión, que tampoco fue un fracaso. Bueno, o sea, de fracaso diría el peor de todos, fue cuando tuve que tomar la decisión de no ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque consideré que como no estaba al 100% recuperado de una lesión que había tenido muy grave en el pie, que me lo había roto por 3 partes y me habían operado 3 veces, renuncié a ir a la selección aconsejado por médicos y tal, ¿no? Luego me di cuenta que hoy en día muchos deportistas van a los Juegos Olímpicos sin estar 100% recuperados y que es lo que me ofrecieron a mí de ir, ¿no? Aunque no estuviera al 100%, poder participar de unos Juegos Olímpicos aunque jugara menos, pero en aquella época éramos de la mentalidad que si no estaba al 100% mejor dejar ir a otro, ¿no? Me arrepiento mucho de esa decisión y bueno, para mí fue un momento muy, muy duro tener que tomarla. Y las mejores, aunque todas las ligas que gané con el Barça y con el Juventud y con el Panathinaikos son muy buenas, yo diría que la mejor es la final de la Copa de Europa que ganamos con el Juventud en Tel Aviv, que bueno, había nacido mi hijo Sergi hacía 6 días, no, 4 días, había nacido hacía 4 días y encima ganamos la Copa Europa y encima fui el máximo anotador del partido y el máximo reboteador y posiblemente mi mejor partido o de los mejores de mi carrera en una final de Copa Europa que ganamos. Fuimos el primer equipo catalán en tener la Copa Europa.
Es mi mejor, creo que deportivamente fue el mejor momento. Qué bueno. Antes has mencionado que eres autor de 5 libros. Si alguien quiere empezar por uno, ¿cuál recomiendas? Bueno, claro, el primero es del 2007. O sea, a mucha gente lo puede leer y puede pensar, uy, no está actualizado porque es del 2007. Han pasado mil cosas desde el 2007, pero se llama La cancha de la vida y hablo mucho de las comparaciones entre el deporte de élite y la empresa y los valores del deporte aplicados a la empresa. El último se llama 13 canastas para ganar en los negocios digitales, que hago la comparativa de los negocios digitales más enfocado también a blockchain y temas más tecnológicos. Luego escribí uno que se llamaba Zen 305, que era más también de lo que yo hacía en mi preparación antes de los partidos, cómo lo he aplicado después a mi preparación antes de los negocios, que hacía ejercicios de visualización, ejercicios de bajar las pulsaciones, o sea, sistemas para rendir mejor deportivamente aplicados luego a la empresa, que es muy curioso. O otro que se llamaba La alquimia de la prosperidad, en catalán, bueno, porque este lo sacamos en catalán y en castellano, que en catalán era Economía fácil per ser feliç, que era como, desde el punto de vista mío, como un asesor o gestor de grandes patrimonios aplicado a pequeños patrimonios. Pequeñas cosas hechas, bien hechas cada día, pueden ayudarte mucho a ahorrar y hacer tu patrimonio. O sea, cualquier momento que tú te encuentres, depende de la situación, pues te puede servir uno u otro. ¿Cómo debe ser escribir un libro? Ya no me imagino a 5 el trabajo que conlleva. Vamos a hacer una cosa. Por toda la gente que esté escuchando este podcast o viéndonos en YouTube, que dejen un comentario y seleccionaremos a uno de vosotros y os escribiremos para ver cuáles de los 5 libros les interesa que haya escrito Ferran y así lo enviaremos a vuestra casa. ¿Vale? Así que con un comentario, el que más prefiráis, lo que os apetezca, ahí podéis ser seleccionados. Y última pregunta, Ferran, una startup que no hayas invertido que crees que en 5 años lo va a petar. Bueno, ostras, es muy complicada esta pregunta porque... O sea, que se te venga por la cabeza. Mmm, Son rápidas las respuestas. ya, pero es que no se me ocurre ninguna. Es que que hayas invertido, va, más fácil. yo creo que una que he invertido se llama Portfolio Stock Exchange. Creo que está creciendo mucho y va a crecer muchísimo más. Invertimos a través de Lánzame. Conozco muchísimo al fundador, Santiago Navarro, y es la primera bolsa española, digamos, sobre todo para startups y muy enfocada también al negocio de los emprendedores y va como un tiro. Vale, pues la investigaremos, que no lo conocía. Muchas gracias, Ferran, por venir aquí. Todo tuyo, la cámara. Me gusta que te puedas despedir con las palabras que más desees de tu libro, algo que recuerdes, una frase, algo que te haya comentado un entrenador y quieras compartir con todos. Mira la cámara y todo tuyo. Bueno, no, la verdad es que siempre explico que tenemos la suerte de tener dos vidas, la de que estamos en una burbuja, que todo es magnífico, que somos famosos, que ganamos dinero, que es la de deportista, y la vida real, que es cuando te despiertas al día siguiente y ya no estás jugando, ¿no? Y siempre, para mí, una de las frases que más me ha marcado es la de que el fracaso no existe, sino que es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de éxito. Y lo he aplicado siempre. Cuando me lesionaba, pues era una oportunidad para trabajar cosas que no podía cuando estaba en activo. Y en la empresa igual. Si hago una mala inversión o me sale mal algo, es que es una oportunidad para aprender. Si todo te sale bien, nunca intentas mejorar. Pues yo me quedaría más con este mensaje, que además sirve tanto para el deporte como las empresas, como la propia vida. El fracaso forma parte del camino del éxito. Sí. Muchas gracias, Ferran, y hasta la próxima. Vale, pues gracias a ti. Hasta la próxima. Muy bien. Okay. Que acaba guai, no? Sí, molt bé.